Contame qué se ha determinado, cuánto han solicitado de aumento. Bueno, nosotros hemos partido de la base, no del boleto vigente, sino del último pedido que habíamos realizado ya por el mes de agosto del año 2024, porque eso, y hago esta aclaración, porque son los valores reales de boletos que necesitábamos. Después, ustedes han visto que siempre se nos autoriza menos, pero nosotros cuando hacemos un planteo, no lo hacemos especulando con que te pido más para que me des menos. Pedimos lo que debemos pedir. Obviamente después autorizan las autoridades del transporte lo que ellos creen conveniente en su valoración, pero no significa que no hayamos necesitado esa tarifa que pedíamos. Y básicamente a la tarifa solicitada en su momento, que era de 994,92 centavos, le hemos aplicado 18,95% de incremento, que surge en un 70% de los recursos requeridos por Saeta, de sueldos y de los incrementos de combustible. Debemos decir que cuando hablamos de sueldos, estamos teniendo en cuenta dos incrementos que se han dado sobre fines del año pasado y comienzos de este año, y que ya está requerido para este nuevo periodo, y los incrementos de combustible que se han sucedido mes a mes, desde el mes de agosto, cuando calculamos la tarifa que hoy está vigente, no en su totalidad, pero que está vigente, y que como digo, se han sucedido mes a mes, y que, aunque se haya desacelerado la inflación, permanentemente están sumando a la estructura de costos y van desfasando. Sí. ¿Cuánto da el número del precio del boleto con este 18%, Claudio? Estaríamos hablando de 1.183 pesos con 51 centavos. Bien. Aclaro, el porcentaje acreditado es 18,95%, casi 19%, sobre la base de una tarifa de 9,94, porque ahí escuché que alguien está elucubrando y haciendo cuentas raras de que pedimos un 35%. No, la tarifa vigente sí, puede ser un 35, un 30, no lo sé. Ahora, es el 18,95 de la tarifa que necesitábamos y era la real pedida. Como esta que estamos pidiendo es la real, no tiene ninguna contemplación de qué va a pasar el mes que viene, en diciembre, en noviembre, en octubre. No, nosotros no funcionamos así. Nosotros miramos los índices que se han ido sucediendo, desde los aumentos, como digo, de sueldo, de combustible, aplicamos el IPC para el 30% de la ecuación, que son el resto de los costos, y eso es lo que aplicamos por lo ya transcurrido, no a cuenta de... Bien. Claudio, entonces, por lo que te escuchaba recién, el actual boleto, digamos, está hecho en base a cálculos del mes de agosto del año pasado. Sí, absolutamente. De hecho, lo calculamos fines de julio, primeros días de agosto, lo presentamos, se autorizó prácticamente poco más de 60 días después, y hoy, 21 de abril, se están cumpliendo 6 meses desde que entró en vigencia esta tarifa. O sea, hace 6 meses que tenemos una tarifa en diferentes lugares del país, hasta en el propio Buenos Aires, con lo enorme de los subsidios que tienen nacionales, pero ya no los tenemos. Hay que decirle a los salteños que seguimos con nuestros impuestos, con nuestro aporte al gasoil del país, subsidiando el transporte del AMBA, pero en el interior del país no lo recibimos. Bueno, en todas las jurisdicciones ha subido el boleto. De hecho, en Resistencia Chaco está en 1.290, en Jujuy está casi en 1.000 pesos, en Tucumán está en 1.140, Corrientes en 1.300, Santa Fe, Paraná, arriba de los 2.200 pesos y yendo para 1.400, y en todos los casos que yo describo son tarifas urbanas. Sí. Acá recordemos que mantenemos gratuidades, transbordos y tarifa plana para todo el Valle del Lerdo. Bueno, Claudio, ¿cuánto, en el caso de los sueldos, vos me decías que prácticamente el 70% de lo que representa este aumento son los sueldos y combustible? En el caso de los sueldos, por ejemplo, de agosto hasta aquí, ¿cuántos fueron los aumentos que tuvieron de sueldo los empleados, los choferes? Bueno, estamos hablando de una variación entre lo que se otorgó y lo que están solicitando en este último momento, de aproximadamente un 21%. Eso en los sueldos. Y en el caso del combustible, ¿cuánto aumentó? Y el ponderado es de aproximadamente estamos hablando de
una incidencia del 27,21%, en la variación de precio estamos hablando de casi un 10%. Claro, y la pregunta es, ¿qué pasa con los otros elementos que componen, digamos, el costo de funcionamiento? A ver, no sé, estoy pensando en las cubiertas, que debe ser un costo que a tener en cuenta y bastante considerable. Cubiertas, repuestos, etcétera, etcétera, no sé. Digamos, ¿qué pasa con los cálculos de eso? ¿Cómo lo evalúa Saeta para el pedido del aumento del boleto? Sobre eso se ha aplicado el índice de precios al consumidor. Estamos hablando que hemos tomado la inflación desde agosto hasta el mes de abril, la última informada ha sido del 3,7%, así que hemos tomado ese parámetro. Y sí, estamos hablando, como vos decís, en el resto de la estructura, de los neumáticos, los fluidos, el mantenimiento, los repuestos, bueno, todo lo que hace al sistema de transporte y a la estructura de costos de la empresa. Bueno, Claudio, esto pasa a la MT ahora tiene que llamar, digamos, a la audiencia pública. ¿Hay una fecha precisa? ¿Tiene un plazo para el llamado de la audiencia? No, hay plazos. Entiendo que lo primero que va a hacer la MT es valorar los antecedentes que estamos adjuntando en la solicitud de incremento. Pueden o no, según ellos consideren, hacernos requerimiento de más información o de más aclaración, como lo hacen habitualmente, y después tendrán los tiempos para convocar a la audiencia pública. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso que va a llevar entre 50, yo decía 45, pero nunca es 45 días, sería lo ideal para la economía de Saeta, pero estamos hablando de no menos de 60 días. Bueno, queríamos tener este dato, obviamente, porque a partir de aquí vamos a tener que estar bastante atentos al análisis que haga la MT. Pero bueno, el número es 18,9, me decías. Es 95%, el porcentaje que estamos viendo de incremento. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Claudio, seguramente estaremos charlando si hay algún otro dato que surja para analizar en este tiempo que se tome la MT, así que te agradezco habernos atendido como siempre. Por favor, gracias a ustedes. Y si me permitís una aclaración, sí, cómo no. Son 8 meses en lo que prácticamente todos los precios de los productos y servicios han aumentado, menos los del transporte. Llama la atención, obviamente, por el impacto que tiene el transporte, pero cuando hacemos una revisión de nuestra vida diaria, todo ha aumentado. Y los datos que estamos aportando son concretos. Salarios, combustible y el resto de la estructura de costos. Sí, bueno, ahora, ¿cómo se logró sostener en estos 8 meses, digamos, con costos del mes de agosto, digamos, estimados en agosto, con los actuales precios? ¿Cómo se fue llevando esto? Con mucho esfuerzo, con un gran trabajo del equipo técnico que hace revisiones permanentes de los recorridos, reduciendo costos en todas las áreas, no en la calidad del servicio, no para que la gente sienta los retoques que se han hecho, pero desde la administración a diferentes sectores y llegando al transporte en particular, específicamente se han hecho recortes y ajustes para que esto sea viable. Y debo decir que seguimos en esta tarea para garantizar la continuidad del transporte y además, algo que no es menor, no solicitarle más recursos a la provincia por la multiplicidad de obligaciones que tiene el gobierno provincial en diferentes áreas. El transporte no es su única obligación, entonces nosotros entendemos que hay que bajar el requerimiento también y por eso estamos haciendo este reajuste para tener una tarifa acorde a la realidad de lo que es el mercado de transporte en el país y mantener, digamos, un sistema que es confiable a la fecha y que la gente sabe que el colectivo va a llegar a su encuentro. Muy bien. Claudio, como siempre, gracias por atendernos. Muy amable. Por favor, que tengan buen día. Igualmente, hasta cualquier momento. Hasta luego. Adiós.